jueces del sistema mixto o tradicional y a los jueces adscritos a los centros de justicia del sistema penal acusatorio y oral. Obviamente que conocen de procedimientos penales federales, pero ya le dicen del nuevo sistema, pero ya no es tan nuevo, ¿no? Del sistema acusatorio y oral. Ahora, ¿en qué casos van a conocer los tribunales unitarios de circuito de un amparo penal? Solamente van a conocer cuando los actos reclamados emanen de otro tribunal de la misma naturaleza. Es decir, sería ilógico que si se está promoviendo el amparo indirecto contra un acto de un tribunal unitario de circuito, conozca su inferior jerárquico, ¿verdad? Un juzgado de distrito. Entonces la ley de amparo establece que tratándose de esos casos, por excepción, quien va a conocer es otro tribunal unitario de circuito. Ahora, decíamos, los tribunales colegiados de circuito por regla general van a conocer de la segunda instancia o del recurso de revisión, pero por excepción será competente para conocer del recurso de revisión la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuándo? Cuando impugnamos en la demanda de amparo indirecto normas generales por estimarlas directamente violatorias de la Constitución Federal y el problema siga subsistiendo, o cuando se trate de normas generales de carácter federal que invadan la esfera de competencia de los gobiernos locales, o bien leyes de gobiernos locales que invadan la competencia del gobierno federal. Esto desde luego atendiendo a las reglas que precisan las fracciones segunda y tercera del artículo 103 de la Constitución Federal, es decir, de las denominadas controversias constitucionales. De esta forma, conforme a las reglas hasta hoy vigentes, porque acuérdense, ya se modificó tanto la ley de amparo como la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Solo estamos esperando a que la publiquen. Hasta hoy, del recurso de revisión en amparo directo, cuando subsista el problema de inconstitucionalidad por haber combatido una norma general, van a conocer, por ejemplo, las salas de la Suprema Corte cuando la norma impugnada se trate de un reglamento federal o local, ¿sí? Si se trata de leyes federales o leyes locales, quien debe conocer es el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto con antelación, no relacionado exclusivamente con el amparo penal, sino son las reglas generales del amparo. Bien, ahora el amparo indirecto en materia penal entonces va a proceder contra los siguientes actos. Ya lo habíamos comentado, pero lo volvemos a hacer. Primero, normas generales, ya sea de carácter autoaplicativo o heteroaplicativo, entendiéndose por las primeras aquellas que por su sola entrada en vigor me causen un perjuicio, ¿sí? O bien normas generales heteroaplicativas, es decir, aquellas que requieran de un primer acto de aplicación para causarme un perjuicio. Normalmente en materia penal vamos a requerir de un primer acto de aplicación para que se nos cause un perjuicio, y esto normalmente se va a dar al momento de emitirse la sentencia. Entonces, por regla general, lo que voy a promover en materia penal es el amparo directo.
aunque por excepción también pudiera promover un amparo indirecto, ¿sí? Pero van a ser casos excepcionales. Ahora, el amparo penal, el amparo indirecto en materia penal también va a proceder contra actos de tribunales judiciales, ya sea del fuero común o del fuero federal, que sean cometidos fuera de juicio, es decir, aquellos que se ejecutan antes de iniciarse el juicio. Ahorita vamos a ver en específico de qué tipo de actos estamos hablando. Actos ejecutados después de concluir el juicio, es decir, los que se cometen durante la etapa de ejecución de la sentencia condenatoria. Y actos dentro del juicio que sean de imposible reparación, es decir, aquellos que violenten derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, pero que afectan a una persona que no es parte dentro del juicio. Por eso se le conoce como amparo por tercero, ¿verdad? Extraño a juicio. También va a proceder contra las omisiones del Ministerio Público dentro de la investigación, así como las resoluciones de reserva, el no ejercicio, el desistimiento de la acción penal, la suspensión del procedimiento. Todo esto siempre y cuando no se satisfaga la reparación del daño a la víctima o ofendido. Y también va a proceder el amparo indirecto contra actos de autoridad para inhibir o declinar la competencia o conocimiento de un asunto, es decir, cuando uno o más juzgados se niegan o quieren conocer de un mismo asunto. Esto se le conoce como el amparo indirecto por conflictos de competencia. Entonces vamos a comenzar por analizar lo que sería el amparo penal contra normas generales. Por ahí algunos me acompañaron en mi ponencia que di en relación al amparo contra datos biométricos, y donde expliqué precisamente que el amparo contra normas generales es propiamente una controversia de carácter constitucional que tiende a evitar la aplicación de leyes que contravienen a la Constitución Federal, por lo que lejos de ser una contienda meramente de legalidad, es una controversia de carácter constitucional, ¿sí? Pues en ella se estudia y se discute si un determinado ordenamiento legal contraviene a la Constitución Federal y ahora a los tratados internacionales de los que México es parte, ¿sí? Lo anterior nos obliga en primera instancia a determinar qué entendemos por una norma general, y en ese sentido podemos establecer que es aquella que regula permanentemente y no de forma transitoria la conducta de los seres humanos. Además, recordemos que una norma general debe ser abstracta e impersonal, por lo que debe vincular a todos los sujetos incluidos en la hipótesis jurídica. Dentro de ellos obviamente se encuentran a los tratados internacionales, por ejemplo, los que México ha suscrito en materia de extradición, de ejecución de sentencias penales, por supuesto la Convención Americana de Derechos Humanos y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Obviamente, si estos tratados reconocen derechos humanos, el amparo será improcedente, ¿sí? Ahora, también debemos contemplar a las leyes federales, por ejemplo el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Nacional de Ejecución Penal,
la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el Código Fiscal de la Federación, la Ley Aduanera, la Ley de Derechos de Autor, entre otras. Acuérdense que estos últimos ordenamientos contienen un catálogo de delitos especiales, ¿sí? El Código Fiscal tiene un apartado de delitos fiscales, lo mismo que la Ley Aduanera y la Ley de Derechos de Autor, por eso deben ser considerados como normas federales de carácter penal. Obviamente las constituciones de los estados, como la Constitución Política de la Ciudad de México, la del Estado de México, etcétera. Las leyes de los estados, es decir, el Código Penal de la Ciudad de México, del Estado de México, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Ciudad de México, la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, entre otros. Reglamentos federales, pues tenemos el reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el reglamento de la Ley Aduanera, el del Código Fiscal de la Federación, entre otros. Y reglamentos locales también tenemos en materia penal, por ejemplo, el reglamento de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el reglamento de la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar, entre otros. Y finalmente también se consideran como normas generales a todos los acuerdos y disposiciones de observancia general, por ejemplo los decretos que emite tanto el Poder Judicial o las Fiscalías Generales de Justicia para crear diferentes organismos pertenecientes a dichas dependencias de gobierno, o crear órganos administrativos, incluso modificarlos o extinguirlos. Todos estos son normas generales de acuerdo a lo que precisa el artículo 107, fracción primera de la Ley de Amparo, ¿sí? Ahora, las normas generales, recordemos, se clasifican en dos: autoaplicativas y heteroaplicativas. Las autoaplicativas, con su sola entrada en vigor, me causan un perjuicio. Las heteroaplicativas requieren de un primer acto de aplicación. Y entonces ahí debemos distinguir entre lo que es una norma de aplicación condicionada y una norma de aplicación no condicionada, y que tiene mucha relación con esta cuestión del amparo contra datos biométricos, y donde pues ya se estarán dando cuenta pues que los tribunales colegiados y incluso ya los ministros de la Corte pues me dieron la razón. Estamos en presencia de una norma de carácter heteroaplicativo, es decir, con su sola entrada en vigor no se nos causa ningún perjuicio, en virtud de que se nos dieron se le otorgaron 2 años a las diversas autoridades responsables para que empiecen a crear todo este sistema para la toma de los datos biométricos. Entonces, en el momento en que nos cancelen nuestra línea por no aportar los datos, entonces a partir de ahí surge el primer acto de aplicación, y recuerden, tenemos 15 días para promover el amparo indirecto. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Okay. Tratándose de normas autoaplicativas, el gobernado cuenta con el plazo de 30 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor de la norma para promover el juicio de amparo indirecto, mientras que tratándose de normas heteroaplicativas, como lo acabo de mencionar, el quejoso contará con 15 días hábiles contados a partir del día siguiente en que surte efectos el primer acto de aplicación. Esto con fundamento en lo dispuesto en el artículo 17, fracción primera y 18 de la Ley de Amparo. Ahora recordemos
mucho se discutió porque ya saben, estos abogados mentirosos que empezaron a querer espantar a las personas y al público en general, que se está venciendo tu plazo para promover el amparo y que si no lo haces en este momento después va a tratarse de actos consentidos. Tenemos que remitirnos a lo que precisa el artículo 61 de la ley de amparo en su fracción 14, el cual nos dice que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Sin embargo, el párrafo segundo me señala lo siguiente: no se entenderá consentida una norma general a pesar de que, siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de la vigencia, no se haya reclamado, sino en el caso de que tampoco se haya promovido el amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Es decir, ¿cuándo se va a dar por consentido el acto reclamado para efecto de normas generales? Cuando, habiéndose dado el primer acto de aplicación, no promueva el amparo. Es decir, aunque se tratara de normas autoaplicativas y yo no promoviera el amparo dentro de los 30 días que señala la ley de amparo, no se da por consentido el acto, sino hasta que se lleva a cabo el primer acto de aplicación, y entonces transcurran esos 15 días y no promueva el amparo. Entonces ustedes no tienen por qué preocuparse, porque si recuerdan los que me estuvieron acompañando ese día en la conferencia, y no obstante de que iba dirigida a abogados que se supone que son expertos en derecho, la mayoría no distinguía ni siquiera entre lo que era una norma de carácter autoaplicativo y una norma de carácter heteroaplicativo. Y entonces, una vez que les aclaré la diferencia entre una y otra, dice, bueno, entonces pues ya puedo estar más tranquilo, no pasa nada, todavía no viene el primer acto de aplicación. Pero es grave, ¿no? Porque estamos hablando de que se supone que son personas que son expertas en derecho. Eso es aceptable en una persona promedio que ni siquiera sabe qué es una norma general, pero en un abogado, en alguien que ejerce el derecho, la verdad es una situación que debería de darnos pena, ¿no? O darnos pena ajena. ¿Sí? Entonces, tienen que distinguir bien entonces entre lo que es una norma autoaplicativa y una norma de carácter heteroaplicativo, ¿sí? En materia penal, por regla general, vamos a hablar de normas heteroaplicativas, porque van a requerir de un primer acto de aplicación. Excepcionalmente vamos a hablar de amparo contra una norma de carácter autoaplicativo. Ejemplo: en el 2008 vino una reforma en materia de hechos de tránsito. No sé si se acuerdan, cuando dejó de ser delito el daño culposo a la propiedad derivada del tránsito de vehículos y se convierte en una falta administrativa. Y entonces muchos asuntos que se estaban ventilando ante los entonces jueces de paz penal, al dejar de ser constitutiva de delito, la conducta cuando únicamente se había causado daño a la propiedad, es decir, no iba acompañada de lesiones u otros resultados, se convertía en infracción, y entonces esos asuntos tenían que ser turnados a los juzgados cívicos para que siguieran conociendo de tales hechos, pero había ciertas reglas, ¿sí? Y entonces se establecían los transitorios, por ejemplo, que una vez que entrara en vigor el decreto en comento, los jueces en ese entonces de paz civil, donde ya se hubiese decretado la sujeción a procedimiento penal dentro del sistema tradicional, tenían que notificar a los quejosos por estrados a efecto de que se manifestaran si era su deseo que el asunto fuera turnado al juez de paz civil, y en caso de que no comparecieran, entonces se les tendría por desistidos de la acción. Ahí sí estamos posiblemente hablando de una norma
que pudiera promoverlo, no contra la sentencia definitiva, sino contra un acto dentro de un procedimiento, ¿verdad? Y sobre todo no era de carácter penal, ya era dentro de un procedimiento de carácter civil. Teníamos que analizar bien el acto reclamado para determinar si se afectaban o no en este caso los derechos de en este caso de quién, de la víctima u ofendido, porque si me estás notificando por estrados posiblemente yo ni me entere y me estás dejando en completo estado de indefensión. Ahora, ¿qué sucedió también? Eso fue por el lado de la víctima. Por el lado del imputado, o como le llamaban en ese entonces, el indiciado, decían los transitorios que una vez que entrara en vigor el decreto, aquellos asuntos donde ya se hubiese presentado la denuncia o querella y que ya contaran incluso con un dictamen, tendrían que ser enviados al juzgado cívico, ¿sí?, para que compareciera en su caso el quejoso, en aquel entonces denunciante o querellante, para darle continuación, pero ya un procedimiento de justicia cívica. Y entonces los jueces de paz penal, de forma indiscriminada, empezaron a aventarle todos los asuntos a los juzgados cívicos. Pero resulta que muchos asuntos ya había prescrito la acción penal. Y al momento de que se los turnas a la justicia cívica, le otorgabas un año más, porque así decían, se les otorgará un año a los quejosos en vía de justicia cívica para que determinen si ejercitan o no la acción en vía de justicia cívica en contra ya del presunto infractor. Entonces se supone que la aplicación retroactiva de la ley siempre debe ser en beneficio de la persona, más no en su perjuicio. Entonces ahí hubo una aplicación retroactiva en perjuicio del imputado, porque el juez debió valorar de manera oficiosa cuál de las dos leyes era más benéfica, si la que estaba siendo abrogada o derogada, ¿no?, o la que iba a entrar en vigor, y desde luego si conforme a la ley anterior ya había prescrito cualquier acción que se pudiera ejercitar en contra del justiciable y en forma retroactiva le estás confiriendo un año más a la víctima o ofendido o ahora quejoso para ejercer una acción, entonces ¿hubo un beneficio o hubo un perjuicio en contra del justiciable? Hubo un perjuicio, ¿no? Entonces hay una aplicación retroactiva. Y son de las situaciones que tuvimos que analizar en su momento los jueces. Obviamente muchos de esos asuntos yo se los regresé manifestándoles fundada y motivadamente a los jueces penales por qué se les estaba aplicando retroactivamente la ley penal en perjuicio. En este caso se le llamaba todavía indiciado, y afortunadamente ya no me los devolvieron. Si hubo quien entendió, hubo otros que no, y elevaron el ámbito competencial ante la sala superior. Ellos obviamente no eran la autoridad competente para conocer de estos conflictos, y dije, bueno, ¿quieres meterte en problema? Pues te elevo el ámbito competencial ante la autoridad competente y a ver a cómo nos toca. Y efectivamente empecé a elevar el ámbito competencial ante los tribunales colegiados de circuito, que ya vimos son los competentes para resolver esos conflictos, y terminaron dándome la razón. ¿Sí? Pero son de las situaciones que si desconocemos de todas estas reglas, como muchos jueces cívicos, vamos a ser honestos, desconocen, pues terminaron aceptando muchos asuntos de los cuales no eran competentes para conocer y que finalmente no se resolvieron. Porque si en esa vía que tienen más instrumentos para, digamos, impartir una justicia en forma más adecuada, en la vía de justicia cívica pues todavía sigue siendo muy limitada, ¿no? Obviamente no se pudo con la carga y muchos asuntos quedaron sin resolver. Bien,
Entonces, queda claro, si se trata de una norma autoaplicativa, tengo 30 días para promover el amparo. Tratándose de normas heteroaplicativas, tengo 15 días después de que se dé el primer acto de aplicación. No se entiende por consentido el acto reclamado a menos de que ya haya venido el primer acto de aplicación y no promueva el juicio de amparo. Ahora, por regla general no voy a estar obligado a agotar los recursos ordinarios, porque precisamente la Corte ha determinado a través de jurisprudencia que el control difuso de la Constitución es concentrado, es decir, solo los tribunales de la Federación pueden declarar la inconstitucionalidad de una ley. Consecuentemente, en el amparo contra normas generales, pues no estoy obligado a agotar el principio de definitividad. No obstante de que ya hay ciertos ordenamientos que sí prevén recursos ordinarios. En materia fiscal, por ejemplo, la Ley Federal de Justicia Administrativa contempla un recurso ordinario que es el juicio de nulidad para combatir la inconstitucionalidad de una norma general. Entonces es un recurso ordinario, un medio ordinario, ¿verdad? No estoy obligado a agotarlo. Pero si decido agotarlo, entonces sí surge mi obligación de agotar recursos ordinarios. Es decir, antes de interponer lo que sería el amparo directo contra la sentencia que emita el Tribunal de Justicia Administrativa, tendré que agotar el recurso de apelación antes de acudir al juicio de amparo directo. ¿Sí? ¿Y esto de dónde es? Precisamente del artículo 61 en su párrafo tercero. Dice lo siguiente: cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nullificado, será optativo para el interesado hacer valer o impugnar, desde luego, la norma general en el juicio de amparo. En el primer caso, solo se entenderá por consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquel al que surta efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa. Si no existieren medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en la ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se haya aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede el amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento. ¿Sí? Entonces, claro, ahorita no tiene mucho que ver con lo que estamos analizando del amparo en materia penal, pero supongamos que promueves el recurso, el juicio de nulidad contra la inconstitucionalidad de una norma general en materia fiscal ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la resolución no es favorable, tendrías que promover entonces el recurso de apelación antes de promover el amparo directo. Solamente no estarías obligado a agotar el recurso ordinario si no existe. Entonces, del precepto legal que antes analizamos, se desprende entonces que, tratándose de normas generales, tenemos diversos momentos para promover el amparo. ¿Cuál es el primer momento? 30 días posteriores a la entrada en vigor, siempre y cuando se trate de normas autoaplicativas, aquellas que por su sola entrada en vigor me cause un perjuicio. ¿Sí?
El segundo momento, 15 días posteriores al primer acto de aplicación. ¿Sí? Y el tercer momento, pero ya no sería amparo indirecto, ya sería amparo directo. Cuando habiendo promovido un recurso o medio ordinario, se me notifica la resolución y es desfavorable, tengo 15 días, ¿verdad?, para promover el amparo contra la sentencia que haya emitido. Desde luego, acuérdense, tendría que observar el principio de definitividad si es que agoté ese recurso directo. Es decir, antes de acudir al amparo directo, debo promover el recurso ordinario, ¿sí? Esto nos lo robustece la siguiente tesis jurisprudencial. Tiene por rubro el siguiente: amparo contra la inconstitucionalidad de una ley, recursos ordinarios. Dice: antes de acudir al amparo no existe la obligación de agotar los recursos ordinarios establecidos en la ley cuando se reclama principalmente la inconstitucionalidad de esta, ya que sería contrario a los principios del derecho. El que se obligará a los quejosos a que se sometieran a las disposiciones de esa ley, cuya obligatoriedad impugna por conceptuarla contraria a los textos constitucionales. Bueno, esto es en cuanto al principio de definitividad. No estoy obligado a agotar los recursos ordinarios. Ahora, en cuanto a las temporalidades que tengo, es la siguiente. Dice, es la tesis de jurisprudencia que lleva por rubro el siguiente: leyes, amparo contra, término para promoverlas. Los distintos términos para impugnar una ley que se estime inconstitucional son: dos puntos. Inciso A: dentro de los 30 días siguientes al que entre en vigor la ley, si es autoaplicativa. Inciso B: dentro de los 15 días a partir del primer acto de aplicación. Y C: dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se notifique la resolución del recurso o medio de defensa ordinario, si éste se agotó previamente a la interposición del amparo. Entonces, estos son los tres momentos que tengo para promover el amparo contra una norma general, ¿sí? Ahora, sin embargo, tratándose de materia penal, ya lo dijimos, por regla general, aunque va a haber sus excepciones, lo voy a promover contra el primer acto de aplicación. Y esto normalmente se va a dar en la sentencia definitiva. ¿Por qué? Porque es donde se va a resolver sobre la existencia del hecho y la responsabilidad penal o la inocencia del acusado. Entonces, el primer acto de aplicación se va a dar precisamente en la sentencia definitiva. Consecuentemente, lo que tendría que promover es el amparo directo. Y tendríamos que analizar las reglas que al efecto señale el artículo 170 de la ley de amparo. Es decir, si se trata de violaciones que pudieran trascender al fondo del resultado o bien traducirse en actos de imposible reparación, porque posiblemente sí estaría obligado a promover recursos ordinarios o agotar el principio de definitividad. Ahora, para efectos de un amparo contra normas penales, debo tener presentes varios principios. En primer lugar, el principio de no retroactividad de la ley penal en perjuicio de persona alguna, obviamente consagrado por el artículo 14, párrafo primero, constitucional, el cual en forma expresa refiere lo siguiente: a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.
Entonces, en materia penal siempre ha existido un principio que se llama la no retroactividad de la ley, ¿verdad?, penal, pero que sí permite la aplicación retroactiva siempre y cuando sea favorable para el justiciable. Entonces, de esta forma surge la obligación de la autoridad que esté conociendo del procedimiento penal para analizar cuál ley es más benéfica, si la que está por desaparecer o la que va a entrar en vigor. A esto se le conoce como el principio de ley más favorable. ¿Verdín quiere comentar algo? ¿Doctor? Sí. En relación al artículo 14, párrafo primero de la Constitución, a la letra, a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. También nos estamos refiriendo a leyes fiscales, al Código Fiscal de la Federación. Cualquier tipo de leyes, porque no me habla en específico ¿De de delitos fiscales? sí, cualquier legislación, no solamente penal. Aquí lo estoy individualizando a la materia penal porque estamos viendo precisamente el amparo en materia penal, pero este principio aplica a todo tipo de leyes: civil, penal, fiscal, administrativa, laboral. Materia penal. ¿Sí? Bien, ahora estos principios los retoman, por supuesto, los códigos penales. Si nos vamos al Código Penal Federal, el artículo 56 regula este denominado principio de la ley más favorable y dice lo siguiente: la autoridad jurisdiccional competente aplicará de oficio la ley más favorable cuando el sujeto hubiese sido sentenciado al término mínimo o al término máximo de la pena prevista y la reforma disminuya dicho término, se estará la ley más favorable. Cuando el sujeto hubiere sido sentenciado a una pena entre el término mínimo y el término máximo, se estará la reducción que resulte en el término medio aritmético conforme a la nueva norma. Es decir, de oficio el juez tiene que analizar cuál ley es más favorable, si la que está por abrogarse o derogarse o la nueva disposición. En forma mucho más clara y precisa, el artículo 10 del Código Penal para la Ciudad de México refiere lo siguiente: principio de ley más favorable, cuando entre la comisión del delito y la extinción de la pena o medida de seguridad correspondientes entrar en vigor otra ley aplicable al caso, se estará a lo dispuesto en la ley más favorable al inculpado o sentenciado. La autoridad que esté conociendo o haya conocido del procedimiento penal aplicará de oficio la ley más favorable. ¿Sí? Ok, entonces vamos a explicar esto nuevamente. Les mencionaba el caso de las reformas en materia de daño culposo a la propiedad. Los transitorios mencionaban que aquellos asuntos que todavía no se haya dictado un auto de sujeción a proceso, sino que estuvieran en lo que se conocía en ese entonces en etapa de averiguación previa, tenían que ser turnados a los juzgados cívicos para que se substanciara el procedimiento de daño culposo que prevé la ley de cultura cívica. ¿Sí? El juez de paz penal de oficio, de acuerdo a lo que señalaba o a lo que señala todavía el artículo 10 del Código Penal, tenía que analizar cuál de las dos leyes era más favorable, si la que estaba en vigor antes de la reforma o la nueva. Y entonces estos jueces dicen: ay, pues la que es más benéfica es la nueva, porque como su conducta ya dejó de ser delito y se convierte en una falta administrativa, entonces
pues que se turne a los juzgados cívicos sin hacer un análisis de fondo, porque como ya les comentaba, muchos de esos asuntos ya se había extinguido la pretensión punitiva del Estado, ya había prescrito la acción penal. Luego entonces, en el momento en que tú lo turnabas a la justicia cívica, indebidamente estabas aplicando retroactivamente la ley en perjuicio del justiciable, porque le concedías un año más a la víctima ofendida, ahora en vía de justicia cívica, para ejercer una acción. Entonces, ¿apliqué retroactivamente la ley en favor o en perjuicio del justiciable? A ver, ¿qué opina Ivonne? Pues sí, lo que acabas de comentar, que se le va a dar al justiciable la ley más favorable, que es la que está o la que está en vigor, y bueno, y es lo que está es lo que se estará dispuesto para el sentenciado, es lo que entendí. Pero entonces, ¿se le causó un beneficio o un perjuicio al justiciable? No, un prejuicio. Ok, ¿por qué? Porque se le están violentando sus derechos. ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo que se le está violentando sus derechos en base a lo que se le está acusando, y hasta ahí me quedé. Y hasta ahí te quedaste. A ver, Verdín, ¿qué opina? Creo que no activaste tu micrófono, Verdín. Pues sí, me gustaría que No. Sí, a ver, no le escucha. Bueno, no le escucho. Bueno. A ver. Sí, ahí la escucho, a ver. Bueno, sí lo tengo activado, doctor. ¿Sí me escucha? Sí. Ah, ya, de acuerdo. Pues en relación a esta parte, sí me gustaría bueno, sí. Híjole, creo que no sé, yo de repente la pierdo, no sé si los demás la escuchen. ¿No? A ver. Vamos a ver, creo que tenemos problemas con el audio de Verdín. A ver, Sofía, ¿qué opina al respecto? A ver, ahorita vemos, Verdín, deme chance a ver si... Sofía, ¿me escucha? Sí. Ok. En el ejemplo que estamos comentando, ¿se le vulneraron o no sus derechos al justiciable? O sea, ¿se aplicó la ley en su beneficio o en su entero perjuicio? En su entero perjuicio y con la obligación de haber revisado el artículo primero constitucional, donde están obligados a aplicar el principio por persona. Ok, pero acuérdese que en ese entonces estamos hablando del 2008. Todavía no existía la reforma en materia de derechos humanos. Lo que sí existía, esta era la cuestión del 14 párrafo primero, de que no se puede aplicar la ley en perjuicio de persona alguna, es decir, que no se puede aplicar retroactivamente la ley en perjuicio de persona alguna. Entonces ya no era aplicar el artículo, bueno, el principio por persona, si entonces sería ese 14. Así es, sí, en ese entonces no existía la reforma en materia constitucional, además todavía hablábamos de garantías individuales, después estamos hablando de 2008, ¿sí? Entonces no le podíamos exigir normativamente al juez penal
que observara dicho principio porque no estaba reconocido a nivel constitucional, ¿sí? Que sí había ya cuestiones ahí doctrinales que nos hablaban sobre eso y ya estaba la convención, pero no se había materializado todavía la reforma. Pero estoy de acuerdo, sí se le violentan sus derechos, nada más que quiero que me digan por qué, para ver si están entendiendo lo que estoy explicando. Buenos días, Alma. Bueno, a lo que yo entiendo es de que cuando es retroactivo se supone que cuando empieza un juicio, o si por ejemplo en este caso que fue uno de procedimiento anterior al nuevo sistema de se supone que si inició su procedimiento con el anterior, tiene que seguir con eso, ya que la ley será retroactiva cuando se aplique al hecho realizado durante su vigencia. Entonces, no tiene que recurrirse al origen. Entonces, por ejemplo, si se empezó con el anterior, pues tiene que terminar, a menos que le beneficie el nuevo, el nuevo sistema. Ok, bueno, no hay que confundir la retroactividad con la ultraactividad de la ley penal. La retroactividad es de carácter sustantivo, la ultraactividad es de carácter procesal, ¿sí? Y la ultraactividad normalmente está regulada en los artículos transitorios y específicamente me dice, por ejemplo, me estás hablando de la reforma en materia procesal penal, cuando entró el sistema acusatorio adversarial y en forma expresa se estableció que los procedimientos iniciados con el anterior sistema tenían que concluir conforme a los códigos abrogados, ¿sí? Y los nuevos conforme al Código Nacional, pero ahí estamos hablando del principio de ultraactividad, ¿sí? Y la retroactividad tiene que ver con una norma de carácter sustantivo, es decir, con la abrogación o derogación de un delito, ¿sí? Como es el caso que estamos comentando. La conducta era delito, pero en 2008 deciden que deje de ser delito y se convierte en una falta administrativa, ¿sí? Siempre y cuando solamente se haya ocasionado daño a la propiedad derivada del tránsito de vehículos, ¿sí? Y entonces cuando se actualizara esta hipótesis, los ministerios públicos tenían que remitir esos asuntos a los juzgados cívicos para que se tramitaran en la vía de justicia cívica, ¿sí? Pero resulta que muchos asuntos ya estaban prescritos, ¿sí? No solo tratándose de averiguaciones previas, sino también incluso de procedimientos ya de carácter penal. Entonces tanto el MP como el juez de paz de oficio tenía la obligación de analizar cuál de las dos leyes era más favorable. Y vuelvo a preguntar, si la acción ya estaba prescrita en materia penal, es más, hasta tenías un acuerdo de prescripción que era ridículo, por eso a veces me sorprende la ignorancia hasta de los propios jueces. El hecho de que sean jueces no implica que sean expertos en derecho. Tenías un acuerdo de prescripción donde habías decretado el sobreseimiento del asunto. ¿Por qué se lo bateas a la justicia cívica otorgándole un año más a la víctima ofendido, ahora ya quejoso en vía de justicia cívica, para ejercer una acción? Entonces vuelvo a preguntar, ¿se aplicó la ley en beneficio del justiciable o en su entero perjuicio? A ver, Verdín, ¿quiere comentar algo? No, tiene desactivado el micrófono. Profesor, perdón. A lo que yo entiendo, bueno, y lo que es escuchar sobre la actividad de la ley, se supone que sería beneficio del gobernador, ¿no? Porque se le aplicaría una pena muy
Ajá, sí, perdón. Es correcto, bueno, es correcto lo que me dice usted, pero también es correcto lo que dice Sofía. Lo que estamos pasando por alto es que ya prescribió la acción, ya incluso tenías un acuerdo de prescripción y sobreseimiento. O sea, ¿cómo te atreves a turnárselo a la justicia cívica cuando la acción ya está prescrita? Entonces vuelvo a preguntar, ¿se aplicó la retroactividad de la ley en perjuicio o en beneficio del indiciado? Como, ¿perdón? En perjuicio. En, Entendí la pregunta. ok. Lo que pasa es de que, por ejemplo, se supone que cuando es un delito o en materia de responsabilidades, a lo que yo entiendo es de que la autoridad tiene cierto tiempo para que se turne al área de responsabilidades. Bueno, perdón que me desvíe, pero así más o menos lo estoy diciendo. Si estoy mal, por lo que me indica. Entonces, cuando tiene un tiempo el área investigadora para tomar el expediente, se prescribió mucho, el área de responsabilidades tiene que pronunciarse toda vez que la prescribió. Es lo mismo, más o menos, en la ley penal. Entonces, se le está violentando derecho, ya que no es está afectando sus derechos, como bien lo mencioné, y ya que tampoco está siendo beneficiado. Entonces, si su delito también ya está prescrito, pues ya no tiene que ser sancionado. Así es, sí. Si ya habías acordado la prescripción, incluso decretado el sobreseimiento en el procedimiento penal y ordenado el archivo definitivo, y luego que viene en vigor la norma, o sea, entiendo, querían quitarse de todos los, dijeron, esto es basura, vámonos, que se vaya. Sí, pero estás incurriendo en una violación, o sea, eso demuestra la falta de profesionalismo por parte de esos. Y aquí serían las dos autoridades las que están violentando. Si el juez cívico no entró al estudio, como en su momento yo lo hice y se los empecé a regresar, y muchos ya, una vez que vieron mi razonamiento, obviamente ya no me los volvieron a turnar. Otros sí los turnaron, incluso ahí fue cuando empecé a tener problemas con los directivos de justicia cívica, y donde me di cuenta de muchísima ignorancia por parte de personas que estaban inmersas en ese medio, tanto de directivos, de jueces cívicos, de ministerios públicos, de jueces de paz penal, de paz civil. Era una ignorancia abismal del derecho, y donde por desgracia pues imperaron los intereses políticos, porque el entonces director quería quedar bien con la sociedad en general y decir, mira, no pudo ni el Ministerio Público, no pudieron los jueces, mira, mis jueces cívicos sí pueden. Pero fue una carga excesiva de trabajo la que le turnaron a los jueces, o sea, impresionante. Se les turnaron expedientes donde propiamente la conducta no era una infracción, o donde se violentaban los derechos de los justiciables porque ya estaba prescrita la acción en materia penal. Ya no se podía ejercer ninguna acción, ni siquiera la civil, porque ahí solamente se tienen 2 años. Pero cuando se la turnabas a la justicia cívica, le dabas 2 años más a la víctima o ofendido, ahora quejoso ya en procedimiento de justicia cívica, para ejercer una acción. Entonces allá había una violación flagrante al artículo 14, párrafo primero constitucional. O sea, se estaba aplicando la ley en perjuicio de los justiciables en materia penal, ¿sí? Entonces, esto se lo planteé en su momento al director de justicia cívica, y así tajante dijo, bueno, si tú lo estás haciendo así, está bien, los demás van a resolver conforme yo les estoy diciendo. Entonces, como no tenía argumentos para debatir lo que yo le estaba planteando jurídicamente, dijo, bueno,
Si, tú síguelo haciendo como tú conforme a derecho, los demás como yo lo estoy, o sea, ya no, los demás no me interesa si la conducta es constitutiva, si se le violentan o no, ustedes tienen que conocer y resolver, porque yo tengo que quedar bien ante la consejera, ante el jefe de gobierno y ante la sociedad en general. Y finalmente pues no quedó bien, porque esos asuntos jamás se resolvieron, quedaron ahí a la deriva. Aquí la ventaja es que a muchas víctimas ofendidas pues ya no les interesaba ese asunto. Como ya estaba prescrito en la materia penal, pues jamás le dieron el seguimiento respectivo, ¿no? Y pues muchas personas obviamente no tenían su residencia en la Ciudad de México, sino en alguna entidad federativa. O sea, ¿cómo podíamos hacerlos comparecer? Pues era materialmente imposible. Por eso es cuando les digo, tendrían que haber analizado cuáles eran las limitaciones que tenía la justicia cívica en ese momento, y una de esas era ella, que no existen acuerdos de colaboración, por ejemplo, como en materia penal, donde si una persona radica en una entidad federativa diversa, pues ya lo vimos, existe la competencia auxiliar, ¿no? Pero en materia de justicia cívica, pues no hay nada de eso. Y como las personas que llegan a esos cargos, pues es por dedazo, vamos a ser sinceros, y no litigan, pues obviamente desconocen todas estas cuestiones prácticas y con las que tienen que batallar los jueces cívicos, pero también ya lo vimos, otras autoridades. Entonces, les pongo estos ejemplos para que entiendan cuándo se le puede vulnerar entonces los derechos a un imputado en materia penal, y que no necesariamente se van a dar en la sentencia definitiva. Entonces, ustedes como representantes, si se da un caso similar al que estamos planteando, pueden promover el amparo indirecto. Ya tendrían que analizar en el caso específico si se trata de una norma autoaplicativa o heteroaplicativa. ¿Sí? Entonces, cuidado, no por el hecho de que se deje de ser delito y se convierte en falta administrativa, quiere decir que se vaya a aplicar forzosamente en beneficio. Ya vimos que no siempre va a ser así, debemos analizar con mucho cuidado si se beneficia o no. Entonces, si ya están prescrito la acción, ¿para qué la turnas a otra materia y le concedes un año más a una persona que ya no tenía ningún derecho para ejercer una acción en contra del justiciable? Entonces, ahí lo que hubo fue una aplicación retroactiva en perjuicio del justiciable. ¿Sí? Bien. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Si ya está prescrito la acción, tienes que acordar el sobreseimiento y archivo definitivo del asunto. Incluso pudieras ordenar su destrucción, porque obviamente es un asunto que ya no tiene ningún sentido que siga vivo. No, de nada. Bien. Bueno, ¿qué otro principio debo tomar en consideración? Tratándose de amparo contra normas generales en materia penal, lo relativo al principio de legalidad. También se le conoce como de taxatividad, de exacta aplicación de la norma, y del cual se desprenden pues 4 subprincipios de los que les he hablado a ustedes cuando les he impartido alguna asignatura relacionada con el derecho penal. Principio de tipicidad, exacta aplicación de la ley, principio de reserva de ley y prohibición de analogía y mayoría de razón.
¿Cuál es su fundamento constitucional? El artículo 14, párrafo tercero, ¿no? Que me dice, en los juicios del orden criminal queda estrictamente prohibido imponer pena o medida de seguridad que no esté prevista en la ley o por simple analogía o mayoría de razón. ¿Esto qué implica? Que solamente me pueden sancionar en materia penal por una conducta que previamente está descrita como delito. Pero además la ley debe estar vigente al momento de la ejecución de la conducta, pero además la misma debe encuadrar a la perfección en la hipótesis normativa. Entonces queda prohibida la extensión de la prohibición penal por simple analogía o por mayoría de razón. ¿Verdín quiere comentar algo? Sí, bueno, si no corrijan, doctor, en relación a lo que está comentando, hablamos de aspectos de penalidad, porque muchas veces confundimos la cuestión de punibilidad y penalidad. La punibilidad, ¿en qué consiste? En la amenaza de aplicar una pena. Siempre y cuando tengamos la certeza que el sujeto activo realizó la conducta ilícita. Y la cuestión de penalidad es la forma de describir un hecho en nuestra legislación que se califique como delito. Ok, más bien es la tipicidad implica que la conducta tiene que estar descrita como delito. Porque luego si hay esa confusión en lo que es punibilidad y penalidad a lo que estamos diciendo. Okay. Lo que pasa es que la punibilidad es la facultad que tiene la autoridad para aplicar en cuestiones de penas, de penalidad. La punibilidad es la facultad que tiene el Estado para aplicar la pena. Para esto ya se analizaron todos los elementos del tipo penal que realmente es una amenaza, siempre y cuando se pueda comprobar que el sujeto activo. Ok, a ver. Yo creo que estamos ahí, debemos más bien es punibilidad con punición. La punibilidad efectivamente es la amenaza que hace el Estado a través de un mínimo y un máximo. Para aquellas personas que incurran en esa conducta serán merecedores a dicha pena. Y la punición es la facultad que tiene el juez en base a ese rango de mínimo y máximo que estableció el legislador para individualizar el quantum de la pena. Es decir, la punibilidad le corresponde al poder legislativo, porque él es el que establece el mínimo o el máximo. Nos dice, comete el delito de homicidio el que priva de la vida o se le impondrá una pena de tanto a tanto. Esa es la punibilidad. Esta es la amenaza que hace el Estado a través del legislador. Y la punición es la facultad que tiene el juez para determinar en base a ese mínimo y máximo el quantum de la pena. Se le conoce también como la individualización de la sanción penal. ¿Sí? Son dos cuestiones. Y la tipicidad tiene que ver con que la conducta debe estar descrita en la ley penal como delito. ¿Sí? Por eso decimos que la tipicidad, o sea, me tiene que establecer la descripción. Esto nos lo robustece, por ejemplo, el artículo primero me dice del Código Penal para la Ciudad de México, principio de legalidad. A nadie se le impondrá pena o medida de seguridad sino por la realización de una acción o omisión expresamente prevista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, siempre y cuando concurran los presupuestos que para cada una de ellas señale la ley y la pena o medida de seguridad se encuentren igualmente establecidas en esta. Es decir, para que yo pueda sancionar a una persona
por la comisión de un delito, esa conducta que le atribuyo debe estar descrita en la ley penal. Pero no solo la acción o la omisión, sino también la sanción, ¿verdad? Y luego me dice el artículo 2, principio de tipicidad y prohibición de aplicación retroactiva, analógica y por mayoría de razón. Dice, no podrá imponerse pena o medida de seguridad si no se acredita la existencia de los elementos de la descripción legal del delito de que se trate. Me está hablando del tipo penal. Tipo es la descripción, la tipicidad es el encuadramiento de la conducta. Queda prohibida la aplicación retroactiva, ya vimos por qué, en qué caso se puede dar, analógica o por mayoría de razón de la ley penal en perjuicio de persona alguna. La ley penal solo tendrá efectos retroactivos si favorece al inculpado, cualquiera que sea el procedimiento, incluyendo la ejecución de la sanción. En caso de duda se aplicará la ley más favorable. ¿Okay? Entonces tiene que ver con todo esto que hemos estado comentando. ¿Sí? Entonces, ¿qué subprincipios se desprenden del principio de legalidad? Primero, principio de tipicidad. O sea, para que una conducta sea sancionada como delito, debe encuadrar a la perfección en el tipo penal, ¿sí? O sea, ¿esto qué implica? También que se deben dar todos y cada uno de los requisitos que establece la descripción legal. Si me falta uno, entonces no hay tipicidad, hay una atipicidad. Y ya tendríamos que hablar de cuestiones de la teoría del delito, entre lo que es una tipicidad relativa, una atipicidad absoluta. Luego, principio de exacta aplicación de la ley penal. Los jueces no tienen por qué interpretar la ley penal, sino se tienen que constreñir a su exacta aplicación. O sea, no pueden ir más allá de lo que establece la ley para suplir las imperfecciones de la norma. Si me falta algún elemento, entonces no puedo imponer una sanción por simple analogía o por mayoría de razón. O sea, no puedo decir, la conducta se parece, me falta un elemento, no está descrita pero como se parece, entonces yo considero que sí lo debo sancionar. Eso está constitucional y legalmente prohibido. No puedo sancionar por semejanza o similitud. Por eso se llama principio de exacta aplicación de la ley penal. Principio de reserva de ley. Solo la ley puede determinarme que es un delito. Por eso es que el único que puede determinar que es un delito es el poder legislativo. Si el juez extiende el ámbito de prohibición por analogía o mayoría de razón, ya no se está convirtiendo solo en juzgador, sino está legislando. Y entonces ya no estamos hablando de una norma de carácter general, sino de una norma de carácter individualizado. ¿Sí? Entonces ya está invadiendo la esfera de competencia del poder legislativo. Entonces ahora es juzgador y también crea leyes. Y finalmente, prohibición de analogía y mayoría de razón. Los jueces no pueden sancionar por semejanza o similitud, ni tampoco pueden sancionar una conducta por considerarla más grave a otra que sí es constitutiva de delito. Y entonces, ¿qué nos ha dicho la jurisprudencia al respecto? Tengo aquí a la vista la tesis de jurisprudencia con número de registro digital 175.595.
exacta aplicación de la ley penal. Dice: la garantía contenida en el tercer párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal también obliga al legislador. Por eso decíamos, este